La mayoría de las personas creen que ser amable siempre es algo positivo, que decir sí, aguantar, ceder y sonreír es señal de buena educación y madurez emocional. Pero, ¿y si te dijera que algunos comportamientos que parecen amables en realidad están destruyendo el respeto que los demás sienten por ti? Mira, hay personas buenas, genuinamente buenas, que terminan siendo ignoradas, pasadas por encima y poco valoradas. No porque sean malas personas, sino porque confunden amabilidad con debilidad. Y lo curioso es que muchas de estas conductas se aprenden desde niños. No incomodes, no digas que no, sé educado, no causes problemas. Pero en el mundo real, esas reglas no siempre funcionan. De hecho, a veces funcionan en tu contra. Hoy vamos a ver 5 comportamientos que parecen amables, incluso bien intencionados, pero que en realidad te hacen ver débil ante los demás. Y quédate hasta el final, porque el comportamiento número 5 es el más común de todos y casi nadie se da cuenta de que lo está haciendo. Ahora bien, antes de continuar quiero aclarar algo importante. No se trata de volverte frío, arrogante o grosero. Para nada, se trata de algo mucho más poderoso, amabilidad con límites. Porque ser amable no es el problema es cómo eres amable. Hay una diferencia enorme entre ser una persona respetuosa y ser una persona que se deja pisotear. Y esa diferencia, créeme, la gente la percibe en segundo. Antes de continuar con el primer comportamiento, si este contenido te está aportando valor o sientes que necesitas escucharlo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de los videos que vamos subiendo. Y créeme, lo que viene se pone aún más interesante. Vamos con el primero. Este es un clásico, probablemente el más común de todos. Dices que sí para no incomodar. Dices que sí para evitar conflicto. Dices que sí porque, bueno, no pasa nada, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Cada vez que dices sí en contra de ti mismo, te estás enseñando a los demás que tu tiempo, tu energía y tus límites no importan. No es que ellos sean malos, es que tú les estás mostrando, con tus acciones, que está bien no respetarte. Imagina a alguien que siempre acepta favores, trabajos extra que no le corresponden, planes que no quiere, responsabilidades que deberían ser de otro. Al inicio parece una persona colaboradora, ¿cierto? Alguien en quien se puede confiar, pero con el tiempo ocurre algo curioso, algo muy sutil. La gente deja de preguntar, empiezan a asumir y luego a exigir. Porque si siempre estás disponible, si nunca dices que no, tu sí pierde valor. Es como la inflación de las palabras. Cuando hay demasiado de algo, deja de tener valor. Y aquí está la verdad incómoda. No te respetan más por decir sí todo el tiempo, te respetan menos. Porque el respeto nace cuando tus palabras tienen peso, cuando tu sí significa algo porque tu no también existe. Ahora bien, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué decimos sí cuando queremos decir no? La respuesta casi siempre tiene que ver con miedo. Miedo al rechazo, miedo a que piensen que somos egoístas, miedo a perder la aprobación de alguien que, irónicamente, probablemente no nos respeta de todas formas. Y mira, no estoy diciendo que debas volverte una persona que dice no a todo. Eso tampoco funciona. Se trata de aprender a decir no cuando tu cuerpo, tu tiempo y tu energía te están diciendo esto no es para mí ahora. ¿Sabes qué pasa cuando empiezas a decir no de forma clara y respetuosa? Al principio, algunas personas se sorprenden, incluso se molestan, pero las personas correctas, las que realmente te valoran, te respetan más. Porque entienden que si tu sí tiene límites, tu sí tiene valor. Y atención a esto, porque es importante. Hay una diferencia entre ser grosero y ser claro. Puedes decir no sin herir. Puedes poner límites sin atacar. De hecho, las personas emocionalmente inteligentes lo hacen todo el tiempo. Ejemplo simple. En lugar de decir, ay, es que no puedo, tengo muchas cosas y además la semana ha sido terrible y no sé cómo explicarte, puedes decir, gracias por pensar en mí, pero ahora no puedo comprometerme con eso. Punto. Sin justificación excesiva, sin culpa. Porque aquí está el detalle. Cuando te justificas demasiado, inconscientemente estás pidiendo permiso. Y no necesitas permiso para cuidar tu tiempo y tu energía. Ahora bien, este primer comportamiento está relacionado directamente con el segundo. Y cuando los unes, el efecto es devastador. Mira, pedir disculpas cuando te equivocas es madurez. Eso está claro. Pero disculparte por todo, incluso cuando no hiciste nada malo, es otra cosa completamente diferente. Perdón por preguntar,
perdón por molestar, perdón, es que yo soy así. ¿Te suena familiar? Este hábito, tan común y tan normalizado, envía un mensaje muy sutil pero muy claro. Mi presencia es una carga. Y aunque no lo digas directamente, tu lenguaje lo grita. Las personas que se disculpan en exceso suelen hacerlo por miedo al rechazo. Quieren agradar, evitar tensión, ser aceptadas, pero el efecto es el contrario. Los demás empiezan a verte como alguien inseguro. No porque seas malo o incompetente, sino porque no ocupas tu lugar. Y aquí hay algo muy interesante que descubrí hace años, cuando estaba trabajando con familias que tenían dinámicas complicadas. Las personas que más se disculpan no son necesariamente las que más se equivocan. Son las que más miedo tienen de no ser suficientes. Piénsalo. Cuando alguien dice perdón por existir, lo que realmente está diciendo es no estoy seguro de merecer este espacio. Y cuando comunicas eso, aunque sea de forma inconsciente, invitas a los demás a tratarte de esa manera. Ahora bien, hay algo que transforma completamente esta dinámica. Un pequeño cambio en el lenguaje que lo cambia todo. En lugar de decir perdón por llegar tarde, di gracias por esperar. ¿Ves la diferencia? Mismo contexto, energía completamente distinta. En el primer caso te estás disculpando por algo que ya pasó. En el segundo estás reconociendo el gesto del otro. Uno viene desde la culpa, el otro desde la gratitud. Y esto no significa que nunca debas pedir perdón. Claro que debes hacerlo cuando es genuino, cuando realmente cometiste un error, cuando lastimaste a alguien, cuando cruzaste un límite. Pero no por respirar, no por ocupar espacio, no por existir. Porque aquí está la verdad. Las personas no respetan a quienes se disculpan constantemente. Pueden sentir lástima, pueden aprovecharse de esa inseguridad, pero respeto genuino, no. Y esto me lleva al tercer comportamiento, que está profundamente conectado con los dos anteriores. Aquí la cosa se pone más profunda. Porque muchas personas creen que evitar conflictos es señal de inteligencia emocional, de madurez, de ser una persona zen que no se mete en problemas. Pero en realidad, evitar todo conflicto suele ser señal de miedo. Miedo a perder aprobación, miedo a incomodar, miedo a que no te quieran. Y mira, no estoy diciendo que debas buscar pelea ni convertirte en alguien conflictivo, para nada. Pero hay una gran diferencia entre elegir tus batallas y huir de todas ellas. El problema con evitar conflictos a toda costa es que el resentimiento, la incomodidad, el desacuerdo, todo eso no desaparece, se acumula y tarde o temprano sale, ya sea en forma de frustración crónica, de pasividad agresiva o de una explosión emocional que nadie se esperaba. Cuando nunca expresas desacuerdo, cuando nunca dices esto no me parece bien, cuando siempre cedes para mantener la paz, no estás siendo noble. Estás perdiendo tu voz. Y con el tiempo, también pierdes tu identidad. Y aquí hay algo que he visto una y otra vez. Las personas que siempre evitan el conflicto suelen ser las primeras en ser ignoradas cuando importa tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nunca se posicionan, porque nadie sabe realmente qué piensan, qué sienten, qué quieren. Las personas emocionalmente fuertes no buscan pelea, eso es cierto, pero tampoco huyen de conversaciones incómodas, porque entienden algo clave: el respeto no se mantiene con silencio, sino con honestidad. Un límite claro hoy evita un problema enorme mañana. Esa es la realidad. Y atención a esto porque es importante. Cuando evitas conflictos constantemente, no solo pierdes el respeto de los demás, también pierdes tu propio respeto. Porque en el fondo, sabes que estás traicionando lo que realmente piensas y sientes por miedo a la reacción de otro. Y ese miedo, con el tiempo, se convierte en resentimiento. Primero hacia los demás, porque sientes que se aprovechan de ti, y luego hacia ti mismo, porque sabes que lo permitiste. Ahora bien, esto no significa que debas confrontar todo. Hay momentos donde elegir no entrar en una discusión es sabio. Pero esa decisión debe venir desde la claridad, no desde el miedo. Debe venir desde esto no vale mi energía, no desde tengo miedo de lo que pasará si digo algo. Y esto me lleva a algo que muchos no ven. Todos estos comportamientos que hemos visto hasta ahora, decir sí cuando quieres decir no, disculparte en exceso, evitar conflictos, tienen algo en común. Todos nacen del mismo lugar, la necesidad de aprobación externa. Y aquí está la verdad incómoda que nadie quiere escuchar. Cuando tu valor propio depende de lo que otros piensen de ti, pierdes tu poder.
No porque los demás sean malos, sino porque estás entregando el control de tu vida a personas que, en muchos casos, ni siquiera te conocen realmente. Y mira, todos hemos estado ahí. Todos hemos dicho cosas que no queríamos decir, hecho cosas que no queríamos hacer, simplemente porque queríamos caerle bien a alguien. Eso es humano. El problema es cuando eso se convierte en tu patrón de comportamiento. Porque cuando vives así, constantemente ajustándote para que otros te acepten, algo dentro de ti se apaga. Pierdes la conexión con lo que realmente quieres, con lo que realmente sientes, con quién realmente eres. Y las personas lo perciben. Puede que no sepan explicarlo, pero sienten que algo falta. Sienten que no hay sustancia, que no hay centro. Y eso, irónicamente, genera lo opuesto a lo que buscabas. En lugar de respeto, generas lástima o indiferencia. Ahora bien, esto no significa que debas volverte egoísta o insensible. No se trata de dejar de importarte lo que otros sienten. Se trata de no perder quién eres en el proceso de intentar ser aceptado. Y aquí hay algo que aprendí con el tiempo, a través de muchos errores y muchas conversaciones incómodas. Las personas correctas, las que realmente valen la pena, no se alejan cuando pones límites, se quedan y te respetan más. Porque entienden que una relación sana, sea del tipo que sea, no puede existir sin límites claros. Y esto me lleva al cuarto comportamiento. Uno que es muy sutil, pero increíblemente destructivo. Este es muy sutil, tan sutil que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Das una opinión y la explicas demasiado. Tomas una decisión y la justificas con 5 razones. Cambias de idea y sientes que debes convencer a todos de por qué. Aquí está el detalle. Cuando te justificas en exceso, inconscientemente comunicas inseguridad. Las personas seguras explican lo necesario. Las personas inseguras explican de más. Y no es porque sean malas o manipuladoras, es porque buscan aprobación, porque en el fondo tienen miedo de que su decisión, su opinión, su límite no sea suficiente por sí solo. Ejemplo simple. Hoy no puedo quedarme más tiempo en el trabajo. Eso es suficiente, es claro, es directo, es respetuoso, pero muchas personas agregan, es que tengo muchas cosas pendientes y además mañana madrugo y la semana ha sido muy pesada y no es que no quiera ayudar, pero ¿ves la diferencia? Uno comunica decisión, el otro pide permiso. Y aquí está lo interesante, mientras más te justificas, más invitas a que otros cuestionen tu decisión. Porque cada razón que das es una puerta que abres para que alguien entre y te diga, pero eso no es suficiente o eso se puede resolver de otra manera. Las personas que tienen autoridad genuina, no basada en poder o control, sino en claridad y confianza, no se justifican en exceso. Explican cuando es necesario, pero no piden permiso con sus palabras. Y esto no es arrogancia. Es confianza. Es saber que tu decisión es válida simplemente porque es tuya y que no necesitas convencer a nadie para que sea legítima. Ahora bien, esto no significa que nunca debas explicar tus razones. Hay momentos donde es importante dar contexto, pero hay una gran diferencia entre dar contexto y buscar aprobación. Cuando das contexto, estás informando. Cuando te justificas en exceso, estás suplicando que te entiendan. Y esa energía, aunque sea inconsciente, la gente la percibe. Y aquí va algo muy importante. Este cuarto comportamiento conecta directamente con el quinto, y el quinto es el más peligroso de todos. El más aplaudido socialmente y el que más vidas ha dejado vacías. Porque lo que viene ahora es algo que probablemente estás haciendo en este momento sin darte cuenta. Es un patrón que te enseñaron desde pequeño, que la sociedad celebra, que todos aplauden, pero que por dentro lentamente te está destruyendo. Y lo peor es que cuando dejas de hacerlo, algunas personas se molestan. No porque estés haciendo algo mal, sino porque ya no pueden aprovecharse de ti. Lo que viene ahora es el comportamiento número 5, el más común, el más peligroso y el que probablemente explica por qué te sientes cansado, vacío y poco valorado. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender algo crucial sobre todos estos comportamientos que hemos visto hasta ahora. Y llegamos al comportamiento número 5. El más aplaudido socialmente, el más peligroso. Y probablemente el que más vidas ha dejado vacías sin que nadie se dé cuenta. Cuidar a los demás. Pensar primero en otros. Sacrificarte. Suena noble, ¿verdad? De hecho, desde pequeños nos enseñan que eso es virtud, que las buenas personas siempre ponen a los demás primero, que el amor verdadero es sacrificio constante. Pero cuando siempre te dejas al final, algo se rompe. Te cansas, te vacías, te pierdes.
Y lo peor es que muchas personas se acostumbran a que tú siempre estés ahí. No porque sean malas, no porque tengan intenciones perversas, sino porque tú les enseñaste que tus límites no existen, que puedes dar sin parar, que nunca se te acaba la batería. Pero la batería sí se acaba. Y cuando eso pasa, cuando finalmente llegas al punto de quiebre, muchos se sorprenden. Se preguntan, ¿qué pasó si siempre fuiste tan disponible, tan generoso, tan comprensivo? Y ahí está el problema. Fueron tan disponible que desapareciste, tan generoso que te quedaste sin nada, tan comprensivo que nadie te comprendió a ti. Este comportamiento tiene muchos nombres. Algunos lo llaman ser un complaciente, otros hablan del síndrome del Salvador. Pero en el fondo todos describen lo mismo, vivir para que otros estén bien, sin importar si tú lo estás. Y mira, no estoy diciendo que esté mal cuidar a los demás. Para nada. De hecho, la capacidad de empatía, de servicio, de generosidad genuina es hermosa. El problema es cuando eso se convierte en tu única forma de existir. Cuando tu valor como persona depende de cuánto haces por otros. Cuando tu identidad está construida sobre ser útil, necesario, indispensable. Cuando sientes que si no estás sirviendo a alguien, no vales nada. Porque ahí es donde la trampa se cierra. Porque entonces no puedes parar, no puedes decir no, no puedes priorizarte. Porque si lo haces, ¿quién eres? Si no estás cuidando a otros, ¿qué te queda? Y aquí está la verdad incómoda que nadie te dice. Nadie te va a valorar más de lo que tú te valoras. Lee eso de nuevo. Nadie te va a valorar más de lo que tú te valoras. Si tú estás comunicando con tus acciones que tus necesidades no importan, que tu tiempo no vale, que tu bienestar es secundario, los demás lo van a creer. No porque sean crueles, sino porque así funciona la mente humana. Y atención a esto, hay una diferencia entre generosidad saludable y autosacrificio destructivo. La generosidad saludable nace desde la plenitud. Das porque tienes, das porque quieres, das porque en ese momento sientes que puedes y lo haces con alegría genuina, sin resentimiento. El autosacrificio destructivo nace desde el vacío. Das porque necesitas. Das porque si no lo haces, temes ser rechazado. Das porque tu valor como persona depende de ello. Y lo haces con una sonrisa, pero por dentro estás muriendo. Y aquí hay algo muy revelador. Pregúntate esto. Cuando dices sí a algo que no quieres hacer, ¿cómo te sientes después? ¿Sientes paz, satisfacción, alegría? ¿O sientes resentimiento, cansancio, una especie de rabia silenciosa? Si es lo segundo, no estás siendo generoso, estás siendo complaciente. Y hay una diferencia enorme. La generosidad te llena, el complacer te vacía. La generosidad te conecta con otros desde tu centro, el complacer te desconecta de ti mismo para conectar con otros. Uno es expansión, el otro es autoaniquilación. Y esto no es egoísmo, de hecho, es todo lo contrario. Aquí está una de las mentiras más grandes que nos enseñaron, que cuidar de ti mismo es egoísta, que priorizarte es ser una mala persona, que si no te sacrificas constantemente eres indiferente al sufrimiento ajeno. Pero esa lógica no tiene ningún sentido. Piénsalo, si tú estás vacío, agotado, resentido, ¿qué puedes dar? ¿Cómo puedes cuidar bien a alguien si no te cuidas a ti? Es como los aviones. Siempre te dicen, en caso de emergencia, primero ponerte la máscara de oxígeno y luego ayudar a otros. ¿Por qué? ¿Porque eres más importante que los demás? No, porque si tú te desmayas por falta de oxígeno, no puedes ayudar a nadie. El autocuidado no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Es asegurarte de que tienes algo que dar antes de intentar darlo. Es mantener tu fuego encendido para que puedas dar luz y calor, en lugar de consumirte hasta quedar en cenizas. Y aquí está lo interesante. Cuando empiezas a priorizarte, cuando empiezas a cuidar de ti con la misma dedicación con la que cuidas a otros, algo cambia. No solo en ti, también en las relaciones que tienes. Algunas personas se molestan, y eso es revelador. Esto es algo que nadie te prepara para enfrentar. Cuando dejas de ser el que siempre está disponible, el que siempre dice sí, el que siempre se sacrifica, algunas personas no lo toman bien. De repente eres egoísta, de repente cambiaste, de repente ya no eres la misma persona. Y tienen razón en algo, sí cambiaste, dejaste de permitir que se aprovechen de ti. Pero aquí está el detalle. Las personas que se molestan cuando pones límites no están molestas porque estés haciendo algo malo.
Están molestas porque ya no pueden seguir haciendo lo de siempre, porque tu cambio les obliga a revisar su comportamiento y eso incomoda. Las personas correctas, las que realmente te quieren y te valoran, no se molestan cuando pones límites, se alegran, porque entienden que una relación sana no puede existir cuando una persona se está sacrificando constantemente. Y esto aplica en todas las áreas de la vida, en la familia, en el trabajo, en las amistades, en las relaciones de pareja. Cuando empiezas a priorizarte, se revela quién realmente estaba ahí por ti y quién estaba ahí por lo que podías darles. Y sí, a veces duele descubrir eso. A veces te das cuenta de que algunas relaciones solo funcionaban porque tú te anulabas, porque eras útil, porque nunca pedías nada. Pero es mejor saber la verdad que vivir en una mentira cómoda. Ahora bien, hablemos de algo que rara vez se menciona: el costo real de vivir complaciendo a otros. Porque no es solo cansancio, no es solo frustración, es mucho más profundo que eso. Cuando vives constantemente poniendo a otros primero, pierdes la conexión contigo mismo. Dejas de saber qué quieres, qué necesitas, qué sientes, porque nunca te detienes a preguntarte. Y esto tiene consecuencias serias. Algunas personas llegan a los 30, 40, 50 años y se dan cuenta de que no saben quiénes son. Porque toda su vida fue definida por lo que otros necesitaban de ellos. Fueron el buen hijo que siempre obedeció, el buen empleado que nunca dijo no, el buen amigo que siempre estuvo disponible, el buen padre que se sacrificó por todos. Pero en el proceso, nunca fueron ellos mismos. Y aquí está la paradoja cruel. Pensaron que al dar todo de sí mismos serían amados, valorados, apreciados. Pero lo que lograron fue lo contrario. Fueron tomados por sentado, fueron vistos como algo obvio, como el aire, necesario pero invisible. Porque cuando siempre estás ahí, cuando nunca fallas, cuando nunca pides nada, te vuelves parte del paisaje. Y la gente deja de verte como una persona con necesidades, deseos, límites. Te ven como un recurso. Y eso no es amor, eso no es respeto, eso es dependencia disfrazada de cariño. Ahora bien, ¿cómo saber si estás cayendo en este patrón? Porque a veces es difícil verlo desde dentro. A veces nos hemos acostumbrado tanto que nos parece normal. Aquí van algunas señales, y sé honesto contigo mismo al escucharlas. Primera señal, sientes resentimiento hacia las personas a las que ayudas. Das, pero por dentro estás molesto, haces favores, pero sientes que nadie valora tu esfuerzo, estás ahí para todos, pero te sientes solo. Segunda señal, te cuesta mucho trabajo decir no, incluso cuando sabes que deberías. Tu cuerpo te dice que no, tu mente te dice que no, pero tu boca dice sí. Y después te arrepientes, pero la próxima vez vuelves a hacer lo mismo. Tercera señal. Tu valor como persona depende de cuánto haces por otros. Si un día no ayudas a nadie, si un día te dedicas a ti, te sientes culpable, como si no hubieras hecho nada de valor. Cuarta señal. Las personas asumen que siempre vas a estar disponible. Ya no te preguntan si puedes, te dicen que lo hagas, porque saben que dirás que sí, porque siempre dices que sí. Quinta señal. Te sientes constantemente cansado, pero no puedes explicar por qué. Porque el agotamiento no es solo físico, es emocional. Es el cansancio de vivir para otros y nunca para ti. Si te identificaste con 3 o más de estas señales, necesitas escuchar esto. Cambiar este patrón no es fácil. Porque no es solo cambiar un comportamiento, es cambiar una creencia profunda sobre quién eres y qué te hace valioso. Pero es posible y es necesario, porque no puedes seguir viviendo así. No puedes seguir dándote hasta quedar vacío. Entonces, ¿por dónde empezar? Empieza pequeño, no intentes cambiar todo de golpe, porque eso solo genera más ansiedad y aumenta las probabilidades de que regreses a los viejos patrones. Primer paso, reconoce el patrón. Deja de justificarlo, deja de decir, es que así soy yo, o es que me gusta ayudar. Llámalo por su nombre. Esto no es generosidad, esto es miedo disfrazado de bondad. Segundo paso, empieza a decir no a cosas pequeñas. No a algo que no compromete una relación importante. No a algo donde el rechazo no tiene grandes consecuencias. Practica, porque decir no es una habilidad que se desarrolla. Tercer paso, observa qué pasa cuando dices no. Muy probablemente te sorprenderás. Las personas que realmente te valoran lo van a entender. Y las que se molestan, bueno, ahí tienes información valiosa sobre esa relación. Cuarto paso, dedica tiempo a ti mismo sin culpa.
no como un premio después de cumplir con todos, sino como una necesidad básica. Así como comes, duermes, respiras, también necesitas tiempo para ti. Y aquí está la clave: no te justifiques, no expliques de más, no pidas permiso. Simplemente hazlo, porque tu bienestar no necesita ser justificado. Quinto paso: rodéate de personas que respeten tus límites. Porque si todas las personas en tu vida se molestan cuando te priorizas, necesitas revisar quién está en tu vida y por qué. Y atención, porque esto es importante. Durante todo este video hemos hablado de 5 comportamientos que parecen amables, pero que destruyen tu autoridad. Y ahora necesitas entender algo fundamental. La verdadera amabilidad no nace del miedo a perder a otros, nace del respeto por ti mismo. Porque cuando te respetas a ti mismo, cuando conoces tus límites y los defiendes, cuando te valoras lo suficiente como para no permitir que te pisoteen, algo cambia. No te vuelves grosero, no te vuelves egoísta, te vuelves genuino. Y las personas perciben eso. Perciben cuando alguien es amable desde la autenticidad, no desde el miedo. Y esa amabilidad, la que viene desde un lugar de plenitud y no de vacío, es la que genera verdadero respeto. Porque aquí está la diferencia. Cuando eres amable sin límites, las personas te usan. Cuando eres amable con límites, las personas te respetan. No se trata de construir muros, se trata de construir puertas. Puertas que puedes abrir cuando quieres, cerrar cuando necesitas y que definen dónde terminas tú y dónde empiezan los demás. Y eso, contrario a lo que muchos creen, no aleja a las personas correctas, las acerca. Porque las relaciones sanas no se construyen sobre sacrificio constante, se construyen sobre respeto mutuo. Respeto por el otro, sí, pero también respeto por ti mismo. Y esto nos lleva a algo crucial que debes entender sobre todos estos comportamientos. Todos estos comportamientos que hemos visto, decir sí cuando quieres decir no, disculparte en exceso, evitar conflictos, justificarte demasiado, poner a otros siempre primero, todos tienen algo en común. Todos nacen del mismo miedo, el miedo a no ser suficiente. El miedo a que si no eres útil, agradable, complaciente, las personas te van a rechazar. Y ese miedo, aunque comprensible, está basado en una mentira. La mentira de que tu valor como persona depende de lo que haces por otros. De cuánto aguantas, de cuánto cedes, de cuánto te sacrificas. Pero la verdad es otra. Tu valor como persona es inherente. No necesitas ganártelo, no necesitas probarlo, no necesitas sacrificarte hasta la autodestrucción para merecerlo. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo integras, algo cambia. Ya no necesitas comportarte de estas formas, porque ya no estás buscando validación externa, ya no estás mendigando aceptación, estás existiendo desde tu centro, desde tu verdad, desde tu dignidad. Y eso, créeme, es mucho más poderoso que cualquier comportamiento complaciente. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que conecta todo esto de una forma que probablemente no esperabas. Porque estos 5 comportamientos no solo destruyen tu autoridad ante los demás, también destruyen algo más profundo, algo que quizás es más importante. Y es precisamente ese algo más lo que vamos a explorar ahora. Porque sin entender esto, puedes cambiar los comportamientos, pero seguir sintiéndote igual. Sin entender esto, puedes aprender a decir no, dejar de disculparte, enfrentar conflictos, pero seguir sintiéndote vacío. Porque el verdadero problema no son solo los comportamientos. El verdadero problema es lo que estos comportamientos están ocultando. Y cuando descubres qué es, todo empieza a tener sentido. Y aquí está lo que estos 5 comportamientos están ocultando. Lo que nadie te dice. Lo que probablemente nunca te has detenido a considerar. Estos comportamientos no solo destruyen tu autoridad ante los demás, también destruyen tu autoridad ante ti mismo. Esa es la verdadera tragedia. Porque cada vez que dices sí, cuando quieres decir no, no solo estás traicionando tu tiempo, estás traicionando tu verdad. Cada vez que te disculpas por existir, no solo estás perdiendo respeto externo, estás perdiendo respeto propio. Cada vez que evitas un conflicto necesario, cada vez que te justificas en exceso, cada vez que te pones al final de la fila, estás enviándote un mensaje. Y ese mensaje es: no importo, mi voz no vale, mis necesidades no son prioritarias. Y cuando envías ese mensaje una y otra vez, algo dentro de ti se apaga. Tu dignidad.
tu confianza, tu sentido de quién eres. Porque aquí está la verdad más profunda. No puedes tener autoridad ante los demás si no la tienes ante ti mismo. No puedes ser respetado por otros si no te respetas a ti. Y eso no es filosofía barata, es algo que probablemente ya has sentido. Esa sensación de vacío después de ceder de nuevo. Esa frustración contigo mismo cuando dices sí sabiendo que deberías decir no. Esa rabia silenciosa que sientes hacia ti por no defenderte. Eso es tu dignidad gritando, tu verdadero yo pidiendo que lo escuches. Y mientras más ignores esa voz, más pequeña se vuelve, hasta que un día ya no la oyes. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente peligrosas. Porque cuando pierdes la conexión contigo mismo, cuando ya no sabes qué quieres, qué sientes, qué necesitas, empiezas a vivir en piloto automático. Reaccionando, complaciendo, sobreviviendo, pero no viviendo realmente. Y aquí está lo irónico. Haces todo esto, todos estos comportamientos, creyendo que te va a hacer más amado, más aceptado, más valioso. Pero el efecto es el contrario, te vuelves invisible. No porque los demás sean crueles, sino porque tú mismo desapareciste. Es como si hubieras borrado tu propia presencia tratando de encajar en los espacios que otros dejaban disponibles. Y al final, nadie sabe realmente quién eres, ni siquiera. Y esto tiene consecuencias mucho más serias de lo que pensamos. Porque cuando no sabes quién eres, cuando tu identidad está construida sobre lo que otros necesitan de ti, vives con un miedo constante. El miedo a dejar de ser útil. Porque si dejas de ser útil, ¿qué te queda? Ese miedo te mantiene atrapado. Te mantiene diciendo sí cuando quieres decir no. Te mantiene disculpándote por existir. Te mantiene evitando conflictos. Te mantiene justificándote. Te mantiene al final de tu propia lista. Y el ciclo continúa. Y te vas vaciando y te vas perdiendo. Hasta que un día despiertas y te das cuenta de que has pasado años, tal vez décadas, viviendo la vida que otros esperaban de ti, pero no la tuya. Y ahí es donde muchos llegan, a ese punto de quiebre, donde ya no pueden más, donde el cansancio no se va con dormir, donde la frustración es constante, donde se miran al espejo y ya no reconocen a la persona que ven. Y se preguntan, ¿cómo llegué aquí? ¿Cuándo dejé de ser yo? La respuesta es, poco a poco. Cada vez que traicionaste tu verdad por miedo al rechazo. Ahora bien, hablemos de algo que necesitas entender sobre la autoridad. Porque cuando hablamos de autoridad, muchos piensan en poder, en control, en dominar a otros. Pero esa no es autoridad, eso es autoritarismo, y hay una diferencia enorme. La autoridad verdadera no viene de imponer tu voluntad sobre otros, viene de conocerte a ti mismo. Viene de saber quién eres, qué quieres y qué no estás dispuesto a tolerar. Y comunicarlo con claridad, sin agresividad, sin necesidad de justificarte. La autoridad verdadera es tranquila, no necesita gritar, no necesita probar nada, simplemente es, y las personas la perciben. No porque seas intimidante, sino porque eres claro, porque hay coherencia entre lo que dices, lo que haces y lo que sientes. Y aquí está lo interesante, las personas con autoridad verdadera son increíblemente amables, pero su amabilidad no viene del miedo, viene de la elección. Son amables porque quieren serlo, no porque necesiten serlo. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Porque cuando eliges ser amable desde tu centro, desde tu plenitud, tu amabilidad tiene peso, tiene valor. No es manipulable, no se puede explotar, porque tiene límites claros. La falsa amabilidad, por otro lado, es una estrategia de supervivencia, es un intento de controlar cómo te perciben los demás. Y paradójicamente, mientras más intentas controlar eso, menos control tienes, porque estás a merced de las expectativas ajenas. Entonces, ¿cómo pasas de la falsa amabilidad a la autoridad verdadera? ¿Cómo recuperas tu dignidad sin volverte una persona fría o egoísta? Esa es la pregunta clave, y la respuesta es más simple de lo que piensas, pero requiere algo que muchos no están dispuestos a dar. El camino de regreso a ti mismo empieza con una decisión de dejar de mentirte. De dejar de pretender que estás bien cuando no lo estás. De dejar de sonreír cuando por dentro quieres gritar. Y esa decisión, créeme, es aterradora. Porque significa que vas a decepcionar a algunas personas. Significa que algunas relaciones van a cambiar o incluso terminar. Significa que tendrás que enfrentar conflictos que has evitado por años. Pero también significa algo más. Significa que vas a empezar a respirar de verdad. Que vas a empezar a sentir de verdad. Que vas a empezar a vivir de verdad. Y eso, aunque asuste, es lo más liberador que vas a experimentar. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? No se trata de tener un gran momento de revelación donde todo cambia de golpe. Se trata de pequeñas decisiones diarias,
pequeños actos de honestidad contigo mismo. Empieza por escucharte, realmente escucharte. Cuando tu cuerpo te dice que no, cuando tu intuición te dice que algo no está bien, cuando tu mente te dice que necesitas un respiro, escúchalo. No lo ignores, no lo minimices, no lo sacrifiques por quedar bien con alguien. Y aquí está lo difícil. Al principio va a ser incómodo, porque has pasado tanto tiempo ignorándote que escucharte va a sentirse raro, egoísta incluso. Pero no lo es. Es recuperar tu relación más importante, la que tienes contigo mismo. Segundo, empieza a comunicar tus límites antes de que sean cruzados. No esperes a estar al borde del colapso para decir algo. Di lo que necesitas decir cuando todavía tienes energía y claridad para hacerlo con respeto. Y sí, algunas personas no lo van a tomar bien, ya lo hemos dicho, pero esas son precisamente las relaciones que necesitaban límites. Las relaciones sanas no se rompen por límites, se fortalecen. Tercero, deja de buscar validación externa para tus decisiones. Si decides algo, si estableces un límite, si te priorizas, no necesitas que todos estén de acuerdo, no necesitas que todos lo entiendan, solo necesitas que tú estés en paz con ello. Y esa paz interior, esa claridad, es lo que genera autoridad verdadera. Porque cuando estás seguro de ti mismo, no necesitas convencer a nadie. Simplemente eres, y eso es mucho más poderoso que cualquier actuación.